Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Ana Cuevas Unamuno y esto es Astrología y más. Y hoy quiero hablar de Quirón. No tanto de sus significados en nuestras cartas natales, sino de su historia, de la que podemos extraer muchos simbolismos que creo resultan interesantes y útiles. Quirón fue descubierto el 1 de noviembre de 1977. Curiosamente, el Día de Todos los Muertos. Y también en el momento en que Elizabeth Kubler-Ross, la doctora, comienza a organizar sus seminarios para poder aprender a enfrentarse a la muerte sin miedo ni rechazo. Y hablando de Quirón, podemos decir que es más grande que un cometa convencional, no tan grande como Plutón, de manera que no es un planeta según las definiciones existentes. Aparentemente es del tamaño de un asteroide, pero está ubicado más allá del cinturón de asteroides y con un periodo orbital de 50 años, lo que excede a otros asteroides. Y además, como tiene una eclíptica errática, intercepta la órbita de Saturno y la de Urano, rompiendo todas las reglas. Aunque inicialmente se le consideró un asteroide y se clasificó únicamente como un planetoide, en 1989 se descubrió que al exhibir un comportamiento típico de un cometa, podría ser un cometa atraído al sistema solar. En la actualidad se lo califica como un planetoide y un cometa, o sea, un verdadero excéntrico que rompe con toda regla. Pensemos que Saturno es el último planeta de los llamados personales, aquellos que pueden ser observados a simple vista, y está relacionado con la conservación, la preservación y la estructura. Una vez pasados los límites de Saturno, nos encontramos en el ámbito del inconsciente colectivo. Es decir, que pasar de ahí señala la transición de una fase de conciencia a otra. Urano, por su parte, representa la necesidad de liberarse de las estructuras impuestas por Saturno. Entre los dos, digamos que la comunicación es difícil de establecer. Saturno actúa algo así como un muro que preserva al individuo del caos exterior, pero claro, al mismo tiempo le impide tener acceso a lo desconocido. Y Quirón, cuyo símbolo recuerda a una llave, quizás sea el vínculo que permite establecer un puente entre Saturno y Urano. Si representamos a Saturno como los muros de una casa con puertas y ventanas cerradas y Urano el exterior de la casa, podríamos decir que Quirón representa la llave que abre la puerta del muro, permitiendo una interrelación del interior con el exterior. El método de Urano sería romper el muro, pero Quirón nos permite realizar el contacto de una manera menos destructiva. Saturno, por su parte, mantendría las puertas y ventanas bien cerradas. Y la misión de Quirón consiste en encontrar la cerradura de la manera más fácil posible, aunque a veces no puede evitar hacernos pasar por experiencias dolorosas. Bueno, eso dependerá de cuán fijado esté Saturno en las viejas estructuras y en la resistencia al cambio. Es curioso también que su nombre, Quirón, sea un derivado de mano y podría traducirse por hábil con las manos. De ahí que está relacionado con el término médico cirujano, el que trabaja con las manos. Y para la época en que fue descubierto, entre otras cosas, surgen las medicinas y terapias alternativas, muchas de ellas relacionadas con el uso de las manos, con la imposición de manos. Nada es casualidad. Los astrólogos y astrólogas coinciden en considerarlo el sanador herido, aquel que se convierte en un sanador, curandero, chamán, consejero, terapeuta que ayuda a sanar las heridas porque tiene también él sus propias heridas. Y claro, se ha convertido en un especialista en ellas porque sufre de lo mismo en su propia carne. Esto lo refuerza el mito. También refuerza que las heridas del sanador nunca cerrarán del todo, a no ser con la muerte. La interpretación lineal básica
también es la de que Quirón se convierte en sanador por resiliencia. Este término significa que la estructura de su personalidad no se ha deteriorado ni arruinado por las heridas y golpes que ha sufrido. Resiliencia que contribuye a conocer muy bien en sí mismo el dolor y el sufrimiento que provocan. Como no puede librarse de ellas por su carácter imperecedero, en la leyenda era inmortal, sublime y canaliza su dolor en compasión, ayudando a quienes sufren de lo mismo con distintas técnicas de sanación. Pero bueno, antes de seguir con todo esto, conozcamos su historia. Se cuenta, en una de las versiones más significativas del mito, porque siempre en los mitos hay varias versiones, que Quirón surge cuando Crono, el titán, hijo de Urano, estaba buscando a Zeus por la tierra. Claro, como Crono mató a su padre, le dijeron que a él también lo mataría un hijo. Y así fue devorándose hijo tras hijo hasta que Rea, su esposa, protegió a su último hijo, Zeus, convirtiéndolo, en realidad no convirtiéndolo, sino dándole a Cronos una piedra y escondiendo al niño en una cueva. Continuemos con esto. Mientras Cronos buscaba a Zeus, al llegar a una isla de Tracia se encuentra con la Oceánide Filira y se enamoró inmediatamente, al modo de Cronos. Para evitar que su esposa lo descubriera, se transformó en un caballo y copula con Filira. Sin embargo, Rea lo descubre y Crono huye lejos. Vamos a decir la verdad, esto de que copula con Filira no es porque ella quisiese. En realidad, ella, al ver que él la perseguía, se convirtió en un caballo, en una yegua, mejor dicho, y él ahí se convierte en caballo, hacia las alturas de los montes de los Pelasgos, donde finalmente da a luz a Quirón. Para su espanto, el ser nacido tenía una terrible morfología, porque del ombligo hacia arriba era una figura divina, humana, pero la parte inferior era la de un caballo. Su madre no pudo soportar verlo, lo rechaza y abandona en una cueva del monte Perión en Tesalia. Finalmente, Filira, sin poder superar su asco ante el hijo, pide ser transformada. Siendo concedido su deseo por los dioses, termina, curiosamente, convertida en un árbol de tilo, cuyas hojas se usan como calmante. Bueno, quizás así quisieron calmarla los dioses. Si bien era un centauro, su linaje difería del resto de los centauros, pues era hijo de un titán y por lo tanto inmortal. Quirón continuó viviendo en el monte Pelión, en Tesalia, y mucho tiempo después fue considerado el líder de los centauros. De hecho, en el arte griego antiguo a menudo se lo retrataba con las piernas delanteras de un humano, que ya establecía una diferencia con el resto de los centauros, que siempre se mostraban como teniendo la parte inferior del cuerpo de caballo y la superior de humano. Mientras que los centauros eran criaturas salvajes y rebeldes, Quirón resultaba un centauro sabio. Pero bueno, volvamos con la criatura que quedó abandonada por ambos padres en esta cueva y de ahí es salvada por Apolo y su hermana Artemisa. Según algunos otros, lo salvó Helios, pero en ambos casos se trata del dios Sol. Ellos se hacen cargo, lo cuidan y lo educan. Tanto por su origen como por su extraña figura de centauro y el crecer aislado en una cueva, parecieran hacer de él la personificación del outsider, del proscripto, del diferente. Y algo de eso tiene Quirón en el ámbito de nuestra carta. Siguiendo con la historia. Finalmente, el destino de Quirón lo llevó a cumplir la función de maestro, del sabio que enseñaba a los jóvenes que se convertirían en héroes todas las ciencias de ese momento, tanto las de la guerra como las de la medicina, la astrología, la música, la adivinación, los masajes, la fitoterapia, la quiromancia y la quiropráctica. De hecho, quiromancia y quiropráctica derivan de la palabra quirón.
Bueno, con cada uno de estos héroes hay una historia muy interesante, pero bueno, no viene a cuento aquí. Como sea, en una carta natal, el lugar, signo, casa y aspectos de Quirón también pueden significar el aspecto de gurú, de maestro, de guía espiritual, de instructor o de saberes alternativos que cada uno y cada una posee. Siguiendo con la historia, tiempo más tarde, durante una guerra entre los centauros y los lapitas, los centauros, que eran salvajes y agresivos, y los lapitas, que representan un aspecto civilizado, en el cuarto trabajo de Hércules o Heracles, Quirón parece estar en el lugar y en el momento equivocados. De hecho, Hércules atacaba a los centauros, quienes se refugiaron con Quirón, por supuesto. Y Quirón se había mudado a Malea justo después de haber sido expulsado del monte Pelión por los lapitas. Los centauros se aferraron a Quirón por seguridad, pero Quirón no toma partido durante la encarnizada batalla, pues él simpatiza con ambos bandos. Quizás por ese rol de mediador que le impide ejercer su agresión natural, es accidentalmente herido por una flecha envenenada apuntada por Hércules a otro centauro. Alarmado por lo que había hecho, Hércules corrió hacia Quirón, sacó la flecha de la rodilla y aplicó una poción que el mismo Quirón le había dado. Sin embargo, la herida es incurable debido al veneno de Hidra, y no importaba qué método curativo se le aplicase, nada daba resultado. Muchos dicen que a partir de su herida es que Quirón descubre todas las plantas, los minerales, las cosas que podían servir para curar, y de ahí es que descubre la medicina. Haya sido antes o haya sido después, lo cierto es que a Quirón se le atribuye el descubrimiento de la medicina. El dolor era tan fuerte, que Quirón se retiró a su cueva y quería morir, pero como era inmortal, era incapaz de hacerlo. Aullando de angustia, ruega a Zeus, y finalmente Zeus y Prometeo hacen un acuerdo. Prometeo le dará su lado mortal y se quedará con la inmortalidad de Quirón. Y ese es el modo en que Quirón finalmente logra morir. De hecho, su muerte se conmemora en la bóveda celeste con la constelación de Sagitario. Y aquí hay un tema muy interesante, ya que los astrólogos y astrólogas debaten si su regencia es en Sagitario o en Virgo o en ambos. El clásico libro de Melanie Reinhardt sobre Quirón nos indica que la posición planetaria puede indicar tanto al herido como al que hiere, al enfermo como al sanador, al proscripto rechazado como al salvador o rescatista. Para completar la lista de significados básicos podemos agregar al guía o maestro y al héroe que hay en nosotros, que crece desarrollando talentos o capacidades especiales, a veces producto de algunas discapacidades o de la herida misma, cualquiera sea, que permite justamente su aparición. Y para finalizar, Quirón simboliza también al resiliente, al que supera los golpes y canaliza la energía para labores humanitarias, artísticas, científicas o de ayuda al planeta Tierra, que es el mecanismo básico, la dinámica subyacente del centauro bueno. Generalmente en la carta natal, la posición de Quirón por signo, casa y aspecto suele interpretarse como el ámbito y tipo de herida que cada quien debe sobrellevar y de la cual puede extraer su talento sanador, su sabiduría e incluso su capacidad resiliente. Pero antes de brindar más información sobre estos puntos, prefiero sumergirme en otro aspecto de análisis. Normalmente, cuando se habla de Quirón, la historia concluye en lo que les he contado, y por tanto, su vínculo con Sagitario, signo masculino, es obvio. Y es valioso, pues nos habla de conexión entre lo humano y lo divino, siempre mirando hacia el cielo y lanzando su flecha creativa y fertilizante. Pero no se le da voz al aspecto femenino contenido en esta experiencia, a la regencia también atribuida de Quirón al signo de Virgo, signo callado, expiatorio y generalmente pasivo y regenerador.
Y es que para alcanzar la sabiduría, Quirón ha tenido indudablemente que bajar al submundo, enfrentar el dolor y la aceptación, la enfermedad, y casi diría la muerte, como corresponde al trabajo chamánico. Toda persona que quiera llegar a sanar a los demás debe pasar por un proceso de enfermedad y muerte alquímica. Este aspecto no tan atrayente y vistoso como los logros posteriores es el que implica un trabajo en lo femenino y que está descrito mitológicamente en las mujeres que tienen relación con Quirón. Veamos quiénes son estas mujeres. La primera indudablemente fue Filira, esa ninfa hija de Océano y Tetis que, como vimos, se convirtió primero en yegua y luego de rechazarlo en árbol. Al ser una ninfa, ya nos habla sobre el aspecto instintivo y libre de la naturaleza. También sus transformaciones refuerzan esto, y esto siempre aparece en el trabajo quironiano. Las ninfas son sacerdotisas que servían en los templos de la diosa, igual que el arquetipo Virgo, y eran vírgenes libres en su contacto con los hombres, maestras en las artes sexuales, pero no estaban ligadas a ningún compromiso en sus relaciones amorosas y ejercían una función oracular y sanadora. Como dato al margen, les cuento que las ninfas estaban en contacto con los espíritus de la naturaleza y se dejaban llevar por su lado instintivo. De ahí viene la palabra ninfómana que usamos para designar a las mujeres con un gran instinto sexual. Otro personaje femenino en el mito es su mujer, Cariclo, otra ninfa de lo que no hay muchas noticias. Solamente que como sanadora ayudaba a Quirón y que tuvo con él una hija llamada Osirroe o Endeis, o el nombre más conocido de Hipe, palabra relacionada con el caballo, hípica o hipódromo. De Hipe conocemos la historia. Se cuenta que era amiga de Artemisa, algunos dicen que adoradora, la diosa más libre e independiente del Olimpo y que salían juntas a cazar. Artemisa, por otro lado, es una diosa a la que se la considera vidente y profetisa, estudiosa de la astrología. Hipe, que tenía el don de la profecía como su madre, lamentablemente se servía de él de manera frívola y revelaba secretos de las divinidades a su padre y a Asclepio, pese a estar prohibido expresamente. Por ello, los dioses la transformaron en yegua y pasó a llamarse Hipe, que significa yegua. Sabemos también que Hipe en algún momento se atrevió a desafiar a su padre con sus poderes mediúnicos, diciéndole que cambiaría su naturaleza inmortal, cosa que realmente sucedió al final de su vida, pero en ese momento Quirón se enfureció profundamente con ella porque no toleró que fuera más sabia que él. Y es que el aspecto masculino de Quirón en su relación con Sagitario suele tener el defecto del dogmatismo. Y esta experiencia de Hipe nos lo confirma. Hipe fue seducida por Eolo, el viento, y temiendo la reacción de su padre y de la propia Artemisa, se refugió en el fondo del mar con su tío Poseidón, hasta que dio a luz a su hija. Se dice que luego Hipe se convirtió en una constelación, la de Pegaso, el caballo alado. Curiosamente, en este personaje que comparte con las otras dos mujeres el lado instintivo o libre, se produce la caída o la crisis. Es que al dejarse seducir por Eolo, el aire, el lado mental, tiene que pagar un precio. El de tener que esconderse en el fondo del mar, el lado emocional, donde más tarde o más temprano deberá bucear para integrar lo escindido, es decir, lo emocional e instintivo de lo mental, tarea propia de Virgo. La hija de Hipe fue llamada Melanipa, cuyo nombre significa yegua negra. Esta nieta de Quirón no lo pasó mejor que su madre, ya que fue seducida por su tío abuelo Poseidón. Este la cegó y la enterró viva después de dar a luz a gemelos que le fueron arrebatados y abandonados en el monte, como tantos héroes, y que fueron salvados de la muerte por un pastor que los cuidó. Se cuenta que ya mayores rescataron a su madre y Poseidón, arrepentido, le devolvió la vista a Melanipa. Gemelos que podríamos pensar que resultan en el signo de Géminis. Curiosamente, según Eurípides, la historia difiere algo y aporta más datos.
Según cuenta, Hipe era una iatromantis. En griego antiguo, la palabra iatros se dice al médico y mantis al adivino profeta, cuyas palabras expresan lo divino. Este podía ver conexiones que a menudo pasaban desapercibidas. Tenía la habilidad de mirar hacia el pasado y sacar a la luz lo que estaba oculto, interpretar los signos del presente y hablar sobre el futuro. El sanador, conocido como iatromantis, curaba a través de las profecías y se parecía a un chamán o chamana. Hipe entonces era una suerte de chamana que sanaba a través de cantos proféticos que mostraban a los enfermos el remedio para sus dolores. Sus profecías estaban basadas en la exposición de las estrellas, de modo que no solo tenía conocimiento sobre medicina, sino también sobre astronomía y ciencia natural. Por su vasto saber, Hipe fue castigada por Zeus, quien la transformó en una yegua, o en la constelación del Pegaso, como dije antes, que tiene forma de caballo, para que, despojada de palabras, no pudiera volver a profetizar. Eurípides también nos cuenta que Hipe tuvo a esta hija Melanipa, que vivía con su padre Eolo, quien, por haber cometido un asesinato, debió exiliarse. Durante su ausencia, Melanipa fue violada por Poseidón y dio a luz a los gemelos. Para ocultar lo sucedido por miedo a ser castigada, es que en la antigüedad las mujeres violadas recibían ellas un castigo, los entregó a una nodriza para que los abandonaran en el campo y murieran. ¿Esto no les recuerda a algunos cuentos de hadas? Sin embargo, los niños lograron sobrevivir gracias a que fueron amamantados por una vaca y protegidos por un toro. Unos pastores los encontraron en el campo y creyeron que eran monstruos que habían nacido de estos animales. Por eso, decidieron entregarlos a Eolo cuando éste regresó del exilio. Eolo, al verlos, tomó la decisión de quemarlos y pidió a Melanipa que preparara la mortaja. Para salvarlos, la joven pronunció un discurso en el que, sin decir que eran sus hijos, mostraba a través de distintos argumentos que los niños no podían ser monstruos. No sabemos cuál fue el final de la tragedia de Eurípides. Se cree que Eolo descubría que Melanipa era la madre de los niños y, aunque no los mataba, castigaba a su hija, encerrándola y encegueciéndola. Con los mitos suele suceder que encontremos, como dije antes, muchas versiones. De todos modos, cada una nos brinda con su simbolismo información que puede resultarnos útil a la hora de conocernos e incluso de comprender los significados de los símbolos astrales. En este caso, evidentemente los aspectos femeninos de Quirón son tan complejos y dolorosos como los masculinos, ya que tanto Hipe como Melanipa pasan por pruebas especialmente difíciles. La una escondida bajo el mar, la otra enterrada viva. Esto no es más que una descripción simbólica que quien quiere llegar a ser sabio como Quirón tiene que pasar varias pruebas. Primero, la aceptación de la orfandad y de que uno no puede seguir dependiendo de los arquetipos parentales. Otra, que uno debe entrar en su parte emocional inconsciente para ver cuál es el origen de sus heridas, conflictos, y que siempre se paga un precio por dejarse seducir por lo mental tan claro y evidente, pero que no puede hacer nada por callar lo instintivo. Analizar estos dos lados de Quirón ayuda a una mirada integrativa y descubrimos que los 4 elementos están presentes. El fuego en el propio Quirón, el aire en Eolo, el agua en el escondite de Hipe y la tierra en el lento proceso de enterramiento de Melanipa. Es curioso ver cómo también está presente el lado polar de Sagitario, Géminis, en los gemelos que resuelven el problema. Esto se nos hace ver que después de las crisis podemos comunicar la experiencia y abrir nuestros potenciales vivificantes y creativos para ayudar a otros en su ceguera, cosa que también describe el mito en la devolución de la vista de Melanipa. Bueno, esto es un poco una introducción a lo que es Quirón, este cometa, planetoide, asteroide que podemos encontrar en nuestra carta natal, ubicado en un signo, en una casa y con algún que otro aspecto a planetas natales. En general, astrólogos y astrólogas
señalan y remarcan mucho el tema de que la posición de Quirón habla de una herida que tenemos, que no podrá sanar, pero que al comprenderla nos va a dar herramientas para convertirnos en sanadores y sanadoras para otros. Pero creo que con todo lo que les he contado, el significado de Quirón se enriquece mucho y nos aporta mucha más información. Espero que esto les interese y nos vemos en el próximo podcast. Mejor dicho, nos oímos. Espero que sigan muy bien. Si te gustó el video, suscríbete y toca la campanita para que te avise cuando subo otro. Y si tenés dudas o preguntas, déjamelas en comentario que las voy a estar leyendo y respondiendo.